Pero sí. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Jesús Enríquez. Soy pediatra del Hospital María Auxiliadora. Hoy día vamos a hablar sobre el niño febril. Es una clase muy importante debido a que una de las mayores preocupaciones de los padres es cuando el niño tiene fiebre. Es una causa muy frecuente de atención en emergencia, especialmente. Entonces vamos a abordar este tema. Vamos a ver que si bien muchas veces son infecciones leves y otras veces pueden ser muy severas y comprometer la vida del niño si es que no se toman decisiones rápidas y oportunas. Entonces es un tema muy importante para la pediatría. Definimos como fiebre el aumento anormal de temperatura que resulta de una elevación del punto de ajuste hipotalámico. Como saben ustedes, en el hipotálamo tenemos como un termostato, algo que nos dice dónde debe estar la temperatura, ¿no? Este termostato nos mantiene a nosotros en una temperatura entre 36.5 a 37.5 según cómo esté el ambiente. Si el ambiente está frío, para conservar calor, pues los vasos de la piel se produce una vasoconstricción para que no pierda calor sanguíneo a través de la piel. Asimismo, disminuye la sudoración y los vellos de la piel pues se erizan, tratando de atrapar un poco una capa de aire para conservar calor. Y asimismo, uno pues siente frío y quiere abrigarse, se pone ropa abrigadora, ¿no? Con eso logra, pues, aunque el ambiente esté frío, tener una temperatura normal. Y si el ambiente está caluroso, pues por el contrario, los vasos de la piel se vasodilatan, el paciente se pone rojo, ¿no? Y empieza luego, para perder calor sanguíneo. Y luego empieza a sudar para perder calor por evaporación. Eso es lo que sucede normalmente. Pero cuando el termostato se eleva, pues uno ya se torna con la temperatura elevada por estos mismos mecanismos también. Vamos a diferenciar la fiebre de la hipertermia. La hipertermia no es fiebre. La hipertermia es cuando se eleva la temperatura corporal sin haber un cambio en el punto de ajuste termorregulador del hipotálamo. Esto se produce por un fallo en la hemostasis, en la cual hay mayor producción de calor que su disipación del cuerpo. La hipertermia no responde a antipiréticos debido a que no es un problema del termostato hipotalámico. Generalmente ocurre, por ejemplo, cuando hay golpe de calor, en la cual hay calor ambiental y uno está demasiado sobreabrigado, por ejemplo, ¿no? O en todo caso ocurre por la intoxicación por algunos fármacos, como atropina, anestésicos y otros anestésicos, que produce lo que se llama hipertermia maligna. La piel se torna seca, caliente y entra en una disfunción del sistema nervioso central, puede llegar al coma, incluso puede ser mortal. Estos cambios ocurren generalmente cuando la temperatura supera los 41 grados centígrados. Pero ojo, hipertermia no es fiebre y de eso no vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar de fiebre. Hay dos síndromes que tienen que ver con la fiebre en niños. Uno de ellos es la fiebre sin foco evidente. ¿Cuál es este? Es cuando un niño entre 3 meses a 3 años tiene una fiebre mayor o igual a 39 grados y no encontramos la causa, a pesar de una buena anamnesis y un examen físico completo. Y el niño, generalmente es un niño previamente sano y de buen aspecto, ¿no? ¿Por qué tendrá fiebre, no? Entonces, es un síndrome, ¿no? En estos casos tenemos que investigar, no será una pironefritis, o tal vez tiene algo más grave como una bacteremia oculta, una neumonía clínicamente oculta, ¿no? Aunque no tosa, puede tener neumonía bacteriana. O también tiene tal vez una infección viral, puede ser un dengue, o un COVID-19 o algún otro virus. Otro síndrome
es la fiebre de origen desconocido, en la cual se produce cuando hay fiebre más de 38.3 grados centígrados al menos una vez al día durante 8 o más días consecutivos, en los cuales luego de haber hecho una buena anamnesis y un buen examen físico y exámenes iniciales de laboratorio como un hemograma, examen de orina, radiografía, no encontramos la causa. Eso se define como la fiebre de origen desconocido. ¿Okay? Entonces tengamos en claro esos dos síndromes que pueden aparecer en niños, síndromes febriles, ¿no? Ahora, ¿qué lo consideramos una temperatura normal? Vamos aquí a la referencia del UpToDate de este año. Dice que la temperatura normal, media normal es de 37 grados. En la etapa neonatal, si medimos vía rectal, es 37.5. Y podría ser normal a nivel rectal en etapa neonatal hasta los 38 grados, luego de lo cual sería fiebre. Hay que tener en cuenta que la temperatura varía normalmente durante el día. Tiene un punto más bajo en la mañana y un punto un poco más alto en la tarde, al final de la tarde, ¿no? Variando alrededor de medio grado centígrado. ¿Qué más dice el UpToDate? Dice que se considera fiebre en el menor de 3 meses una temperatura rectal más de 38 grados, igualmente como lo habíamos dicho en la etapa neonatal. Y en el niño de 3 a 6 a 36 meses también es una temperatura, es fiebre, una temperatura rectal más de 38 grados. Y en esta edad es una fiebre preocupante si es una temperatura mayor o igual a 39 grados y no encontramos el foco de fiebre. En niños mayores de 3 años, adolescentes y adultos, se considera fiebre una temperatura oral más de 37.5 y sería una fiebre preocupante una temperatura más de 39.5 si no encontramos un foco de la fiebre. Si vemos que el foco es un resfrío, pues no nos preocupamos mucho, pero si no encontramos el foco, habría que preocuparse. Puede ser una meningitis, puede ser una pielonefritis, puede ser una osteomielitis, una artritis séptica, algo preocupante puede tener. Una bacteremia, una endocarditis. Muy bien, ¿y dónde hay que medir la temperatura según el UpToDate? Dice que la temperatura rectal se considera el estándar de referencia para la temperatura corporal central. Y es la que se toma en niños pequeños, debido a que en los niños pequeños generalmente, especialmente lactantes menores y neonatos, saber cuánto fiebre tiene y si realmente tiene fiebre o no es importante. Pero hay que tener en cuenta que no debe ser tomada la temperatura rectal en pacientes con neutropenia. La temperatura oral es la que se prefiere en niños que tienen edad suficiente para operar, es decir, niños que no van a botar el termómetro ni lo van a estar mordiendo, ¿no? Se considera que la temperatura oral es 0.6 más baja que la temperatura rectal, ¿no? Y puede variarse por la respiración bucal o si ha ingerido recientemente bebidas frías o calientes. Y la temperatura axilar se considera que es más baja que la rectal, pero no se puede establecer una conversión clara porque varía mucho lo que dice el UpToDate. Aunque nosotros consideramos una temperatura axilar más de 37.5 como fiebre, ¿ya? Según la guía NICE, y recordemos que la guía NICE son las guías basadas en la evidencia del gobierno británico, son de las guías más prestigiosas a nivel mundial. ¿Qué nos dice la guía sobre fiebre en el menor de 5 años en estos niños, ¿no? Dice, según la guía NICE, no utilice de forma rutinaria la vía oral y rectal para medir temperatura en niños menores de 5 años. Bueno, ahí se contradice un poquito con lo que dice el UpToDate, ¿no es cierto? Bueno, dice, en menores de 4 semanas, es decir, neonatos, recomienda medir la temperatura con un termómetro electrónico en la axila, dice. Y en niños más grandes de
de 4 semanas hasta los 5 años, recomiendan que puede ser de 3 maneras. Un termómetro electrónico en la axila, que es el que vemos en la imagen superior derecha. Un termómetro de punto químico en la axila. ¿Cuáles son esos? Son estos de acá. Son termómetros desechable y estéril, en la cual se pone un extremo en la axila y luego va variando la coloración de los puntos rojos azules, y el último punto azul indica la temperatura del paciente. En nuestro medio creo que no están disponibles, pero eso es lo que recomiendo. Probablemente estén pronto disponibles acá también. Y como tercero opción, la guía NADE recomienda el termómetro timpánico infrarrojo, que vemos acá en la parte media derecha. Y lo que sí no recomienda es el uso de termómetros químicos para la frente, ¿no? Como vemos en la parte inferior derecha, ¿no? Que no son confiables. Muy bien. ¿Qué dice más? Ahora, ¿cómo es el mecanismo de la fiebre? Vamos a ver en este cuadrito que los agentes infecciosos y diversos productos microbianos, así como procesos inflamatorios, van a inducir en los macrófagos, células endoteliales y células del sistema retículo endotelial a producir y secretar citoquinas inflamatorias, ¿no? Como son la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y interferón. Estas van a llegar por la circulación sistémica al área perióptica del hipotálamo, donde van a producir que el endotelio del hipotálamo produzca prostaglandina E2, la cual actúa sobre el termostato hipotalámico y va a elevar la temperatura. También actúa sobre el centro vasomotor, ¿no? Entonces se van a producir dos mecanismos, un mecanismo de conservación de calor, como la vasoconstricción, las manos se ponen frías, pálidas, incluso hasta medias cianóticas se ponen a veces, y también van a producir calor, empieza el paciente a tener escalofríos, ¿no? Y se empieza a abrigar, a encorvar, ¿no? Para producir elevación de temperatura y fiebre. Ahora, ¿la fiebre es beneficiosa o no? Realmente tiene puntos a favor y puntos en contra. ¿Qué aspectos beneficiosos tendría? Habría un retraso del crecimiento y la producción de algunas bacterias y virus, ¿no? La fiebre condicionaría esto aparentemente a través de la menor disponibilidad del hierro a nivel celular. Y también se ha visto que la función inmunológica mejora a temperaturas moderadamente elevadas, ¿no? Aunque estos beneficios podrían revertirse si la temperatura es muy alta cuando llega a los 40 grados. Es decir, que una fiebre moderada o baja podría ser beneficiosa, no permitiendo o dificultando la replicación del virus o la bacteria. Pero una fiebre alta ya no conviene. Sus efectos adversos son mayores. Daño de la fiebre. La fiebre, en primer lugar, si es alta, genera malestar en el paciente. Produce dolor de cabeza, dolor de cuerpo, náuseas, irritabilidad, ¿no? Y es parte de la medicina aliviar a los pacientes. Entonces, en esos casos convendría bajarla si es alta y causa molestias evidentes. ¿Qué más? Con la fiebre se incrementa la tasa metabólica del paciente, incrementa el consumo de oxígeno y aumenta las demandas del sistema cardiovascular y pulmonar. Y esto puede ser contraproducente si el paciente pues está en déficit calórico o tiene afectado el sistema cardiovascular como un shock, por ejemplo, o tiene afectado el sistema pulmonar, por ejemplo, en caso de una neumonía viral o bacteriana, ¿no? Ahora, ¿cuándo debemos intentar bajar la fiebre? En niños que no tengan comorbilidades ni factores de riesgo, no hay que bajar la fiebre de manera rutinaria. Depende de cada caso. Por ejemplo, ¿cuándo habría que bajar la fiebre? Bajar la fiebre cuando es alta.
Más de 39, obviamente. Yo diría más de 39 también sería indicado, no solamente más de 40. Cuando la fiebre produce un moderado, severo malestar también. Sin embargo, si el paciente está con una fiebre, digamos, de 38 grados, no está muy alta, y está tranquilo, descansando, jugando, no habría que hacerlo. Recuerden que lo más importante que hace un médico ante un niño con fiebre no es bajar la fiebre, sino es tratar de saber por qué está haciendo fiebre. Si detecta que es un resfrío no complicado, pues tranquilidad, se puede ir a la casa con medidas terapéuticas apropiadas. Pero si presume que es una pielonefritis, tomará su examen de orina prontamente, hoy mismo lo definirá, iniciará tratamiento para que no empeore. Y si sospecha de una meningitis, pues iniciará tratamiento hoy, porque si no mañana puede haber fallecido el paciente. Entonces, lo más importante que hace un médico ante un niño con fiebre no es bajar la temperatura, es tratar de saber por qué hace fiebre. De esa manera, actuar para que el niño se recupere y no corra riesgos. Muy bien. También se puede indicar bajar la fiebre, pues si es que el paciente, como le dije, incrementa sus demandas metabólicas en ciertos estados de enfermedad, como shock, miocarditis, neumonía severa, epilepsia, encefalitis. Ahora, una recomendación personal al respecto, por ejemplo, que vemos con frecuencia nosotros, frecuentemente tenemos niños con crisis asmáticas o neumonías, ¿no? En la emergencia. Y estos niños muchos llegan con fiebre. Y parte del tratamiento del síndrome obstructivo bronquial es nebulizarlos con salbutamol. Y cuando están con 39 grados, por ejemplo, no los nebulizamos porque el salbutamol induce mayor taquicardia y una taquicardia tan intensa que hasta le produce dolor precordial. Entonces, en estos niños que llegan con necesidad de nebulizaciones con salbutamol, le bajamos la temperatura para poder nebulizarlo, ¿no? Mientras los compensamos de otra manera, también oxigenoterapia y otras medidas, ¿no? Asimismo, ante un niño que está con fiebre y tiene antecedente de convulsión febril, o en todo caso es epiléptico y hace convulsiones asociadas a fiebre, sería prudente administrar un antipirético ante la fiebre también, ya que tiene un riesgo elevado a llegar a convulsionar por la fiebre. ¿Qué más? Otras recomendaciones que da la guía NICE, por ejemplo, que los niños menores de 3 meses con una temperatura de 38 grados o más están en alto riesgo de tener enfermedades graves. Si tienen una edad entre 3 meses a 6 meses y temperatura 39 grados o más, tienen un riesgo al menos intermedio de tener una enfermedad grave. Y algo más que dice es que no hay que usar la duración de la fiebre para decir si la enfermedad es grave o no. O sea, no es que se mantuvo con fiebre 2 o 3 horas o que la fiebre bajó rápido, no. Eso no me dice si la enfermedad es grave o no es grave. Hay otros factores para tener en cuenta. También nos dice que a todo niño que la fiebre demore más de 5 días y no hay foco claro, hay que considerar la enfermedad de Kawasaki. Como ustedes verán más adelante, no sé si han hecho clase de enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria que induce eh, la formación de aneurismas, y lo más peligroso son aneurismas coronarios, los cuales pueden producir muerte súbita en el paciente más adelante. Entonces, el diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno de enfermedad de Kawasaki puede cambiar la vida, el pronóstico de vida del paciente. Entonces, tengan en cuenta esa enfermedad de Kawasaki en niños, ¿ya? Porque es importante detectarla y tratarla adecuadamente. Muy bien. La guía NICE establece un sistema de semáforos, dice.
Hay una columna de signos de alto riesgo en rojo, signos de riesgo intermedio en ámbar y signos de bajo riesgo que son signos de normalidad en verde. Ellos dicen que los niños que tengan al menos un criterio de alto riesgo en rojo, un criterio de la columna roja, están en alto riesgo de enfermedad severa. Los niños que tengan al menos uno de los síntomas de la columna ámbar tienen un riesgo al menos intermedio. Y aquellos niños con fiebre y que tienen solo signos de la columna verde, que son signos de normalidad, pues están de bajo riesgo. Ahora, ¿cuáles son esos signos? Son estos que ven acá. Por ejemplo, ¿cuándo se considera un riesgo alto? Por ejemplo, si el paciente está pálido, tiene una piel marmórea, color oscuro, ceniciento, está cianótico, si no responde a señales sociales, si luce tóxico. El tóxico se puede traducir como un paciente irritable, pálido, fastidiado, que nada lo tranquiliza. Si el paciente tiene alteración de sensorio, si el paciente tiene llanto débil, agudo, continuo, por ejemplo, son signos de alto riesgo. Signos de alto riesgo también son pacientes que en la parte respiratoria tiene quejido, lo llamado gruñidos, está muy taquipneico, más de 60, o tiene un moderado o severo tiraje. También es de alto riesgo, pues, si es que presenta un signo del pliegue positivo, si tiene una edad menos de 3 meses y una temperatura más de 38 grados, ya lo habíamos dicho, es uno de alto riesgo. Si tiene un exantema que no blanquea la digitopresión, es decir, tiene equimosis o petequias, también. Tiene fontanela bombada, rigidez de cuello, un estado epiléptico. Recuerden que estado epiléptico se define como una convulsión más de 5 minutos. O tiene signos neurológicos focales, una hemiparesia, anisocoria o convulsiones focales. Todo eso indica alto riesgo. Los de riesgo intermedio ya los leen ustedes. Muy bien. ¿Y qué recomiendo la guía NICE con este cuadro? Dice, niños menores de 3 meses, no importa la columna que esté, si es menor de 3 meses y tiene fiebre, debe pedir hemograma, PCR, examen de orina y hemocultivo. Y si hay diarrea, un coprocultivo. Ahora, yo agregaría acá, sería bueno pedirle leucocitos fecales, lo que se llama reacción inflamatoria en heces. ¿Por qué? Porque ese coprocultivo va a seguir en 5 días. Y unos leucocitos fecales te salen pues en cuestión de un par de horas, a lo mucho, ¿no? Y si me sale leucocitos fecales más de 50 o 100, orienta a una infección intestinal bacteriana. Ahora, si hay signos respiratorios presentes, algunos estertores, ¿no? A una simetría en el murmullo vesicular en pulmones, habría que pedir una radiografía de pulmones. Recuerden que mientras más pequeño es el niño, mayor riesgo de tener una infección severa y que esta le lleve, pues, lamentablemente a secuelas permanentes o a muerte. ¿Qué más dice? Recomiendan asimismo hacer punción lumbar a los niños con fiebre menor de 3 meses, si es menor de 1 mes. Si está entre 1 mes a 3 meses y no lucen bien, niños que no tienen mamar, no lucen bien, o niños que tienen en su hemograma leucocitos en sangre menos de 5.000 o mayor de 15.000. En estos casos, hacer una punción lumbar e iniciar cefalosporinas de tercera generación, generalmente una cefotaxima más una ampicilina. Aparte de los otros exámenes que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Qué más? En niños entre 3 meses a 5 años, ¿qué dice la guía NICE? Dice, si tienen al menos un signo de la columna roja, o sea, son de riesgo alto, a todos estos niños hay que pedirle un hemograma, una proteína C reactiva, un examen completo de orina y un hemocultivo. Asimismo,
según tu examen físico, según la evaluación clínica, podría requerir una punción lumbar, podría requerir una radiografía de pulmones y además podría ser adecuado pedirle un AGA y electrolitos séricos. El AGA es importante especialmente porque aquí hay que considerar la posibilidad de sepsis. Y como vamos a ver más adelante, los criterios actuales para definir sepsis son los criterios de Phoenix. Y para establecer los criterios de Phoenix requieres un análisis de gases arteriales. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más dice? En niños de 3 meses a 5 años que tengan al menos un signo de riesgo intermedio de la columna ámbar, debe someterse a los siguientes exámenes, excepto que un pediatra experimentado diga que no es necesario. Pero ¿qué habría que pedirle? Si ustedes no están al costado de un pediatra experimentado. Hemograma, PCR, examen de orina, hemocultivo. Considerar la necesidad de un examen líquido cefalorraquídeo, especialmente si es menor de 1 año, y considerar o pedirle una radiografía de pulmones si no encuentras un foco claro y tiene una fiebre alta y un hemograma con leucocitos de más de 20.000, ya que el niño podría tener una neumonía oculta. Es decir, una neumonía que no te da ni tos, ni respiración rápida, ni signos de la ocultación, pero está ahí. Eso ocurre. ¿Qué más dice la guía NICE? Si tienes niños entre 3 meses a 5 años y no tienes signos de la columna ámbar ni de la columna roja, puramente la columna verde, que son signos de normalidad, o sea, no hay ningún dato de severidad y no tienes un foco claro de la fiebre, pues pide al menos un examen de orina para descartar que no sea una pielonefritis y examínalo bien, que no tenga neumonía, ¿no? Si tiene signo de neumonía, pues una radiografía, ¿no? Muy bien. ¿Qué más dice la guía NICE? En niños con fiebre sin foco, podría ser considerable observarlo unas horas en emergencia, ¿no? Especialmente si tienes duda, ¿no? Mientras esperamos resultados y lo vamos viendo. A veces la espera unas horas para observar su conducta, cómo está el niño, es muy importante. ¿Qué más? No hay que confiarse en que si la fiebre pasa o no pasa con antipiréticos para decir que es una enfermedad grave o no. A veces hay un resfrío no complicado y la fiebre no para. Está 2 horas con fiebre y eso no dice nada. Como puede ser una meningitis y la fiebre baja rápidamente con un paracetamol y no dice nada. Por eso no te puedes guiar. Una fiebre que no pare, eso no dice nada. Guíate por otros signos, como hemos indicado. Los antipiréticos no previenen convulsiones febriles, es cierto. O sea, si un niño está resfriado, no le vas a dar paracetamol cada 6 horas para que no haga fiebre y no convulsione, no. El momento que le sientes con fiebre, en ese momento, paracetamol. Y la guía NICE no recomienda los medios físicos para la fiebre. Dice que la fiebre es un proceso benigno y que los medios físicos pueden molestar al niño más que todo y que sería innecesario. Bueno, ese punto lo vamos a tratar al final. Y tampoco recomienda al niño desvestirlos ni sobreabrigarlos, ¿no? Que el niño que esté con la ropa que se sienta cómodo en ese momento, ¿no? Este es un error que mucho ocurre en los hospitales, ¿no? Si está con fiebre, le quitan la casaca, le quitan todo al niño. Inclusive aquí, cuando tengo niños hospitalizados con fiebre, paso y lo veo desnudos encima de la cama, el niño tiritando de frío y estamos en pleno invierno. La mamá y la enfermera con 3 chompas y el niño descubierto ahí tiritando de frío por la fiebre. Eso no está bien. Eso consume más calorías y puede prolongar la fiebre. No le digo que le va a poner frazadas encima, pero al menos puede estar con una ropa de algodón o una sábana encima. ¿Se me está escuchando? Sí, doctor, se escucha. Continuamos entonces. ¿Qué más nos dice la guía NICE?
Una vez que el paciente, vemos un niño febril, lo evaluamos, vemos que la condición no es de riesgo, le damos de alta, hay que indicarle a los padres o cuidadores que regresen a la emergencia, obviamente si el niño convulsiona, si desarrolla, empieza a aparecer un exantema que no palidece a la digitopresión, es decir, petequias, equimosis, si el cuidador se siente, lo ve al niño y le parece que está peor, si el cuidador siente que como que le está preocupando más el niño que antes, por alguna razón, si la fiebre dura más de 5 días, o el cuidador siente que no puede cuidar bien a su hijo, es mejor que regrese a la emergencia y lo vemos, y lo hospitalizamos, lo reevaluamos, pedimos nuevos exámenes. Aquí les dejo un cuadrito en la cual hay datos del examen físico como cuando sospechar una enfermedad meningocócica. Es una causa, es una infección que rápidamente puede llevar al fallecimiento del niño si no se reconoce rápidamente. Cómo reconocer una meningitis bacteriana, una encefalitis por herpes simple, una neumonía, una infección urinaria, una artritis séptica, una enfermedad de Kawasaki. Esto es importante que lo tengan bien en cuenta. Son tips de las enfermedades más severas que puede tener un niño con fiebre. Y estos son los criterios de Phoenix, publicados en enero del año pasado. Estos son los actuales criterios para decir que un niño tiene sepsis. Como ven en la parte superior, hay que tomar el PAFI o el SAFI, ¿no? El PAFI es la relación entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2 que se está dando. Para obtener el PAFI, pues hay que pedir un AGA, o en todo caso, el SAFI, dicen, ¿no? El SAFI es la relación de la saturación de oxígeno del paciente con la oximetría y el FiO2 que le estás dando, ¿no? Según eso te da un puntaje. A nivel cardiovascular, ve si usa o no usa drogas vasoactivas y el nivel de lactato. El lactato en nuestro medio generalmente lo obtenemos cuando tomamos un AGA. Entonces, con mayor razón, hay que tomarle un AGA al paciente cuando sospechemos de sepsis. No todo niño febril, al que sospechemos de sepsis, que tiene mayor severidad. ¿Qué más? Hay que tomarle la presión. Ahí están los valores de presión arterial media según edad. Si es que no tenemos la máquina que calcule la presión arterial media, pues la pueden obtener con un cálculo en la cual suman 1/3 de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica, y eso te da la presión arterial media. ¿Qué más? Da puntos la coagulación. Hay que ver cómo están sus plaquetas, entonces tienes que pedir un hemograma para ver las plaquetas, ver cómo está el INR, ¿no es cierto? Entonces tienes que pedirle un perfil de coagulación. Y asimismo el nivel de fibrinógeno, que también está en perfil de coagulación. Adicionalmente a esto tienes que pedir un dímero D, como ven ustedes acá, para saber. Entonces, ¿qué examen laboratorio necesitas para aplicar el criterio de Phoenix? Necesitas un AGA para ver el PAFI, el lactato. Necesitas un hemograma para ver plaquetas y un perfil de coagulación para ver el INR y el fibrinógeno, y además un dímero D. Todo eso necesitas. Además, obviamente, tomarle su presión arterial media y sacarle su escala de Glasgow. Te consideras sepsis si tú sospechas de infección, por ejemplo, es un niño con fiebre y hay 2 o más puntos de los que están acá. Y tú indicas que tienes shock séptico si uno o más de estos puntos son puntos de afectación cardiovascular. Muy bien. Tengan en cuenta esto, por ahí no le viene una pregunta sobre esto en el examen. Y acá están las especificaciones. Y acá está la forma como se calcula la presión arterial media, ¿no? Muy bien. Ya para ir terminando, les voy a compartir con ustedes una monografía que he hecho, una breve monografía que he hecho sobre el uso de antipiréticos. Ahí tiene, por ejemplo, el paracetamol, las presentaciones que vienen, las dosis que se da según edad, las dosis máximas, cuándo usar, cada cuánto se usa. Lo mismo del ibuprofeno, las presentaciones, las dosis.
Generalmente administramos a 10 por kilo para bajar la fiebre. ¿Qué tan frecuente se puede repetir el ibuprofeno? Ahí está. Lo mismo que el metamizol, ¿no? Las presentaciones, hay que recordar que es un fármaco prohibido por el FDA. En nuestro país lo podemos usar, pero con cuidado, o sea, no en el menor de un año, y generalmente lo usamos para fiebres altas, ¿no? La vía oral es la preferida, la intramuscular la usamos generalmente ante una convulsión febril, y la endovenosa, hay que tener mucho cuidado, es más riesgosa. Tendría que ser un paciente, pues, bien hidratado. Se dice que la administración endovenosa puede inducir, pues, hipotensión severa, ¿no? Otras recomendaciones de esta monografía está, por ejemplo, que hay que usar los antipiréticos solamente de manera condicional a fiebre alta o fiebre que le cause molestias al niño. No hay que usarlo, así también hay que usarlo ante comorbilidades en las cuales es preferible bajar la fiebre. Y recuerden que el objetivo de administrar un antipirético no debe ser dejarlo afebril al niño, sino la idea es disminuir la fiebre a un punto en el cual el niño esté más tranquilo, que no le moleste mucho, ¿no? Por ejemplo, si está en 39 y le bajas hasta en 38, y con 38 está tranquilo, pues es tu objetivo. Tu objetivo no es dejarlo febril. Que con la fiebre generalmente se va a recuperar mejor de la infección. El ibuprofeno metamizol generalmente es la segunda opción cuando la fiebre se mantiene alta después de al menos una hora de haberle dado paracetamol, ¿no? Y cuando hay, aparte de fiebre, coincide con un dolor moderado e intenso, les podría recomendar en estos casos si usar ibuprofeno, ya que tiene una mayor potencia analgésica y también por su fiebre, ¿no? Sobre los medios físicos. ¿Los medios físicos se usan en hipertermia? Sí, claro que sí. Pero aquí estamos hablando de fiebre, ¿no? Entonces vamos a ver. En la fiebre se puede indicar medios físicos bajo tres condiciones. Uno, que la fiebre sea alta. Dos, que le has dado un antipirético al menos hace más de 30 minutos. Y cuatro, y tres, que el niño acepte el procedimiento de buena gana y que no esté llorando por este procedimiento. La modalidad de medios físicos, generalmente la que más usamos es un baño con esponja y agua tibia en niños pequeños. En niños más grandes, generalmente se le coloca paños de agua humedecida a temperatura ambiente en las axilas, abdómenes, ¿no? En la frente, ¿no? ¿Por qué les digo esto de esperar 30 minutos para aplicar medios físicos ante una fiebre que se mantiene alta? Porque si enfriamos el cuerpo cuando aún el antipirético no ha bajado el set point hipotalámico, puede haber un efecto rebote, porque las neuronas informan la frialdad de la piel al hipotálamo y el hipotálamo dice, nos estamos quedando frío, debemos estar más calientes, y puede haber un rebrote un efecto rebote de la temperatura. Entonces es por eso que sería conveniente esperar al menos 30 minutos, ¿no? Por ejemplo, si llega un niño con 39.5 grados, por ejemplo, ¿no? Y le das un paracetamol y a los 30, 40 minutos la fiebre sigue en 39.5, 39 grados, pues aplicarías medios físicos, siempre y cuando el niño no esté llorando por el procedimiento, ¿no? Si el niño está irritable, lloroso procedimiento, no lo desea, lo estás fastidiando. No lo hagas porque lo estás molestando al niño. Estás incrementando su molestia. No lo hagas, que esté con una ropa ligera y espérate que esa fiebre va a bajar. En todo caso, lo más importante que hace un médico ante un niño con fiebre no es bajar la fiebre, lo más importante es tratar de ver por qué hace fiebre. Muy bien, esto ya lo habíamos comentado. Y acá les dejo un cuadrito entre ventajas y desventajas de los dos antipiréticos más usados, el paracetamol y ibuprofeno. Verá que el paracetamol tiene menos efectos adversos y un poquito más de ventaja, así que
Es la opción preferida, ¿no? Y para terminar, les dejo 5 ejercicios para que practiquen para su examen de mañana, ¿no? Ahí tienen los datos, practican, sacan su calculadora, multiplican, y acá tienen sus respuestas. ¿Y alguna pregunta para terminar? Sí, doctor, una consulta. Dime. ¿Podría volver a repetir acerca del uso de los leucocitos fetales en los niños menores de 3 meses, por favor? A ver. Leucocitos fecales. Sí, doctor. Ah, ya. Mira, un niño, un lactante menor, a veces es difícil ver si tiene diarrea o no, porque siempre hace medio grumoso, semilíquido. Entonces, si tienes una fiebre sin foco, sería adecuado pedirle unos leucocitos fecales. En muchos hospitales lo conocen como reacción inflamatoria en heces o RI. Si estos leucocitos fecales te salen más de 50, generalmente, o más de 100 por campo, orienta que es una diarrea inflamatoria. Entonces, sería un dato a favor para pensar que el foco podría estar ahí. Pero eso no significa que no dejes de investigar otras fuentes, como un examen de orina, ¿no? Y pides su hemograma, PCR, lo demás. Inclusive, aunque te salga un RI positivo, si tú sospechas que puede tener meningitis, o en todo caso, como acá dice, luce mal, o es menor de un mes, o tiene un hemograma alterado, considerar una punción lumbar, ¿no? Eso es independiente. Ahora, en la guía NICE no menciona leucocitos fecales. Los leucocitos fecales es un examen que ya en el mundo desarrollado ya no se menciona tanto, ¿no? Debido a que ellos tienen otras pruebas más específicas para detectar las infecciones bacterianas intestinales. Pero es una recomendación propia que te doy en ese sentido, es lo que hacemos acá, ¿no? Porque un coprocultivo, mira, en mi hospital demora 5 días. En 5 días ya pasaron muchas cosas. No sé si esa es te respondo a tu pregunta. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar la diferencia entre fiebre sin foco evidente y fiebre de origen desconocido? Es que no me quedó muy claro. Ya. La fiebre sin foco evidente, primero, es una fiebre de pocas horas de evolución. O sea, puede tener horas, un día o tal vez 2 días, ¿no? Pero son pocas horas de evolución en las cuales el niño hace fiebre y no sabemos la causa. No tiene diarrea, no tiene tos, no tiene nada. Es como decir un foco sin foco evidente, una fiebre que no encontramos el foco. Estos niños con frecuencia, ¿qué tienen? Algunos tienen otitis media, bueno, hay que revisar el oído, si el oído lo encuentras protuido, pues ese es el foco, ya no es foco sin, fiebre sin foco. Otros niños tienen pielonefritis, otros niños pueden tener una meningitis, pueden tener influenza, pueden tener un dengue, ¿no? Y otro tipo. O sea, es fiebre de pocas horas de evolución en un niño de 3 meses a 3 años, fiebre alta, como usted ves ahí, más de 39 grados centígrados. Y la fiebre de origen desconocido es una fiebre que toma más tiempo. Son más de 8 días o más, en los cuales igualmente has hecho una anamnesis, un examen físico completo, inclusive ya tienes exámenes de laboratorio iniciales, tienes un hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático, un examen de orina, hasta una placa y no encuentras la causa. ¿Cuáles son las causas de fiebre de origen desconocido que vemos en pediatría generalmente? Está, por ejemplo, la infección por Bartonella henselae, arañazo de gato, una infección por citomegalovirus, por Epstein-Barr virus, una fiebre tifoidea, una brucelosis, tuberculosis. Esas son las fiebres de origen desconocido generalmente que vemos en pediatría. Son otras patologías. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?
Está bien, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y una última consulta. O sea, usted creo que acaba de repetir justo está explicando esto de que si fiebre sin foco evidente, generalmente, como usted dice, puede ser espilonefritis, meningitis, influenza, y en el otro mencionó brucelosis. Eso va a ser así, estas definiciones, siempre y cuando no se encuentre el foco o el origen desconocido, ¿no? Esa es mi duda. No, a ver, una salmonelosis una brucelosis, salmonelosis puede comenzar con una fiebre sin foco evidente en su primer día, ¿te das cuenta? Ujú. Pero para que sea fiebre sin foco evidente, tiene que pasar 8 días o más de fiebre continua. Todos los días hace fiebre y no encontramos la causa. Generalmente, cuando un niño llega a los 8 días con fiebre, y no le hemos encontrado la causa, son porque son enfermedades que no lo descompensan severamente, rápidamente, ¿no? Por ejemplo, si tiene 8 días con fiebre y no le hemos encontrado la causa, bien difícil que sea una meningitis, una infección, una pielonefritis, ya estuviera vomitando, estuviera mal, ¿no? A ver, no sé si me dejo explicar. No, sí, le entendí ya, gracias. Ya. Fiebre sin foco evidente, fiebre de pocas horas o pocos días de evolución. Niño de 3 meses a 3 años, fiebre alta. Al examen físico, anamnesis, no sabemos la causa. No implica que tengan exámenes o no. Fiebre de origen desconocido, fiebre diaria mayor de 38.3 por 8 días o más, y no tiene ningún síntoma que te oriente al foco, no tiene al examen físico nada que te oriente al foco, y ya les he hecho exámenes iniciales en la emergencia, que puede incluir radiografía de pulmones, examen de orina, perfil de coagulación, y te das cuenta que no tiene hepatitis, no tiene neumonía, no tiene otitis, no tiene infección urinaria. Es una fiebre de origen desconocido. Estos casos generalmente se hospitalizan para estudio. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, terminamos. Gracias por su atención.